Bueno, buenas noches a todos, muchachos. Hoy es 1 de septiembre del 2025, son las 7:30 de la noche. Como es habitual, vamos a hacer una introduccióncita antes de que los grupos aporten a la introducción y hacemos unas reflexiones al final de la presentación sobre el tema que nos invita hoy. Vamos a compartir pantalla, me confirman ahorita si la pantalla se comparte. ¿Me confirman si la pantalla está compartida? Aquí Sí, corrijo señor. que la semana 7. ¿Sí? ¿La están viendo? Sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces el tema, recuerden que es básicamente ver casos prácticos de la inteligencia artificial aplicados a la medicina y a la educación. Eso es como lo que nos invita hoy. Después vemos unas preguntas de reflexión al final de la presentación. Los dos grupos intervienen y si tenemos tiempito, yo les presento una aplicación que exploré muy recientemente para construir un poquito de imágenes organizadores a partir de texto. Se llaman napkins. Muy bien, lo primero entonces, la IA ha transformado, yo creo que todos los campos, no hay campos que se esté quedando por fuera y obviamente la medicina o la salud y la educación pues no pueden ser ajenos a ello. La implementación en el diagnóstico, vamos a ver, yo creo que dentro de 8 días mi experto clínico, que es el GPT experto en diagnósticos y en la personalización del aprendizaje, básicamente lo que permite es, en la medicina es lo que llaman la medicina de precisión, tanto en diagnóstico como en intervención, y en la educación, pues mejorar las experiencias educativas. La intención es que se analicen de pronto ciertas situaciones en ambos ambientes y ojalá se fomente y sigamos en este tema de la construcción, del debate, de la metacognición alrededor de lo que yo construyo con la IA y de la reflexión que nunca se acabe porque es un tema que cierto requiere es mucha reflexión. La IA en medicina, pues básicamente ha permitido desarrollar herramientas que mejoran eficiencia diagnóstica, la predicción clínica y la personalización del tratamiento. Lo que llamamos un poquito la medicina de precisión, que ustedes yo creo que cuando terminen les va a tocar. Y seguramente les va a tocar esas plataformas en las EPS ya integradas con inteligencia artificial. O sea que se tienen que ir preparando porque eso ya llegó a muchas partes y seguramente se va a seguir privilegiando. Diagnóstico médico y predicción clínica, el uso de algoritmos de Machine Learning y el Deep Learning ha demostrado ser capaz en diversas áreas del diagnóstico y la predicción, como el diagnóstico por imágenes. Ya se están utilizando algoritmos de redes neuronales convolucionales, han alcanzado una precisión similar o superior a radiólogos y lo están haciendo en las mamografías, lo están haciendo en las tomografías, lo están haciendo en resonancias magnéticas. Yo creo que si algún campo, tal vez lo habíamos dicho, lo habíamos comentado, si algún campo rápidamente va a incursionar y pretende, entre comillas, reemplazar muchas de las labores es en el campo de la imagenología. Yo creo que los radiólogos tienen que reinventarse porque creería que aquí es mucho lo que va a aportar la inteligencia artificial. Modelos predictivos para predecir evolución de enfermedades como el cáncer, como la enfermedad cardiovascular y como los trastornos neurodegenerativos. Seguramente ya con el paso de los días, ya no son meses o años, sino días, seguramente vamos a tener la posibilidad de saber con mucha precisión si un paciente va a evolucionar o que incluso detectar, por ejemplo, ciertas etapas del cáncer, lo que está pasando con el cáncer de mama. Incluso lesiones que posiblemente
iban a evolucionar muy lentamente, pues se van a detectar precoz y van a llevar a tratamientos hormonales o a que se utilice cirugías, incluso de resección de mamas precozmente, a predecir la posibilidad que un evento cardiovascular, ahora lo hacemos con el Framingham, lo hacemos con el SCORE, con el SCORE europeo, pues en esto se va a imponer seguramente la inteligencia artificial para tener mucha mayor precisión en hacer esa apuesta de qué va a pasar con el paciente ya no en 10 años, sino en 3 o 4 años o menos. Y la posibilidad de hacer diagnósticos precoces, de la posibilidad de hacer predicciones de enfermedades como el Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa cada vez en aumento, diríamos, y en ciertas poblaciones, por ejemplo, de Colombia, con mucha prevalencia por trastornos, por daño en algunos genes específicos. Y esa medicina personalizada que permite realizar un perfil genómico de los pacientes para diseñar, de acuerdo al perfil genómico, tratamientos personalizados tanto en oncología como en otras áreas, que permite uno determinar si un paciente va a responder a un anticuerpo monoclonal en vez de darle, por ejemplo, un tratamiento antihormonal bloqueador estrogénico en un paciente con cáncer. Para allá vamos, muchachos, para allá vamos, se llama medicina de precisión. Beneficios y desafíos: reducción de errores médicos y diagnósticos más precisos, optimización del tiempo de los médicos, del personal de la salud, y mejoran la predicción de enfermedades y tratamientos. Los desafíos: vamos a necesitar muchos volúmenes, big data y datos de alta calidad para evitar el error, para evitar los sesgos, consideraciones éticas sobre privacidad y seguridad, y seguramente dependencia en la interpretación de los modelos por parte de los médicos. Aplicaciones en educación: básicamente esto ya lo vieron ustedes ayer, como una universidad en la EAM de Medellín hizo el anuncio que hizo tremendo contrato con OpenAI de GPT, y compra el GPT con una cantidad de licencias para utilizarlo en todos los procesos de la universidad. Y es, creo que, la primera universidad en que se mete en este cuento, ¿sí? Y ya nosotros, si ustedes dicen, venga, doctor, la CUE o la Unihumboldt de pronto está haciendo alguna apuesta, pues ya nos compraron el TIN o el Enterprise, pero pues por ahora para procesos de curriculares, para procesos administrativos, pero yo creo que más temprano que tarde tienen que involucrar la IA en los procesos de educación. Y eso va a permitir, ustedes ya lo están haciendo, la forma en que ustedes interactúan con el conocimiento. O sea, yo creo que esto nos lleva a revolucionar la forma en que históricamente ustedes aprendían, nosotros y ustedes interactuábamos, y cuál era el rol que nosotros cumplíamos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué va a permitir? Personalizar aprendizajes, muchachos. Eso va a permitir, seguramente una cantidad de procesos se van a obviar, y seguramente esa masa cerebral se tiene que reinventar y tiene que convertirse. Vamos a ver cómo algunas áreas van a sufrir de las áreas cerebrales, pero otras se van a desarrollar con lo que va a ocurrir. Personalizar el aprendizaje, entonces, sistemas de tutoría inteligente. Mire, muchachos, ustedes le dirán, ¿esto lo están aplicando? Pues claro, cuando yo uso un GPT experto y ese experto apoya los procesos, por ejemplo, lo que estamos haciendo con pensamiento clínico, tenemos es un tutor inteligente. Eso es lo que hace eso en buena parte. Hace poco hice un curso con una institución, la Humboldt contrató con la Fundación Alejandro Londoño para hacer un curso en diagnóstico cardiovascular con la Fundación Alejandro Londoño. Y el principal apoyo para la gente fue un GPT experto que sabía todos los procesos de AEL. Lo que hice yo fue entrenarlo y entrenarle toda la información y meterle y darle unas instrucciones. Y ese GPT experto apoyó todo el tiempo a los muchachos en su proceso
de aprendizaje. Eso, o sea, ya lo estamos haciendo, ya lo estamos haciendo. Evaluación automatizada, estamos introduciendo la IA en las evaluaciones total, la construcción de cada vez mejores exámenes, mejor diseñado. Herramientas basadas en IA pueden analizar las respuestas de los estudiantes, proporcionar retroalimentación inmediata. Nos tenemos que reinventar también para esto. ¿Sí? Si ustedes, ese examen que van a presentar ahora es un examen ayudado, facilitado con inteligencia artificial, así de sencillo, que nos toca dar un pasito más para, y ustedes seguramente están usando inteligencia artificial para contestarlo, pero nosotros tenemos que ir más allá. O sea, para que a pesar de ustedes usar inteligencia artificial, tengan que hacer otro proceso de razonamiento, pero eso sabemos que está ocurriendo. El docente lo está usando, los estudiantes lo están usando, pero que se use de forma transparente. Analizar el rendimiento académico de los muchachos con algoritmos predictivos puede identificar estudiantes de riesgo en bajo rendimiento y sugerir intervenciones para mejorar el aprendizaje. Beneficios: aprendizaje adaptativo según ritmo y nivel del estudiante, retroalimentación instantánea y personalizada, optimización del tiempo del docente en actividades de evaluación, desafío, riesgo de sesgo en los algoritmos, dificultad para reemplazar la interacción humana en la enseñanza y necesidad de tener una infraestructura tecnológica avanzada, adaptable a las nuevas exigencias del mundo de la IA. Un poquito el análisis comparativo. Perdónenme, al principio no lo declaré. Esta presentación la construyo con mi GPT de inteligencia artificial, con mis propias herramientas allá, con mi propia información. Entonces, me disculpan que eso lo debía haber declarado cuando arranqué. Entonces, objetivo principal en medicina: diagnóstico de predicción clínica, personalizar el tratamiento. En educación, personalizar aprendizaje, tutoría automatizada y evaluación adaptativa. El impacto esperado en medicina puede salvar vidas en diagnóstico y tratamiento preciso. En educación, mejorar la calidad de aprendizaje y optimizar la enseñanza. Dependencia del factor humano, complementa al médico pero no lo reemplaza y puede reducir la carga del docente pero no lo sustituye. Consideraciones éticas: la seguridad de los datos, la privacidad y los sesgos en el diagnóstico, que lo habíamos visto ya en una de las, creo que en la semana 4. Sesgos en la enseñanza, accesibilidad y brecha digital. Desafortunadamente, los que no tienen acceso a tecnología y a todas estas cosas, pues se van a retrasar aún más. Voy a hacer 2, 3 preguntas de acá. Si alguien quiere participar, ¿hasta qué punto podemos confiar en los diagnósticos generados por IA? ¿La IA puede reemplazar completamente a los médicos o solo debería ser una herramienta de apoyo? ¿Cuáles son los riesgos éticos? Ustedes ya habían en su intervención, muy buenas intervenciones en el foro, muy buenas. La IA puede, ¿cuáles son los riesgos éticos de la IA en la educación, en la misma medicina? ¿Cómo puede mejorar el proceso de enseñanza sin deshumanizar la educación? ¿Qué estrategias se pueden implementar para garantizar que la IA no reproduzca sesgos en sus predicciones? ¿Cómo garantizar que la implementación de la IA en salud y la educación sea equitativa y accesible a todos? ¿Qué impacto tendrá la IA en la formación de futuros médicos y educadores? Y en un futuro, ¿qué rol tendrá el factor humano en estas profesiones si la IA sigue avanzando? Quedan interrogantes. Esto está abierto. Es para la reflexión. Es para que ustedes, en la medida en que avancemos en esta electiva, pues encuentren respuestas algunas a esos interrogantes, se abren otros, pero que en la medida en que ustedes avancen, utilicen, asuman la utilización de la IA cada vez, como lo dijimos hace o durante todo este tiempo, lo hacemos de forma más responsable, lo hacemos de forma más transparente, lo hacemos de forma más ética, lo hacemos de la mejor manera, lo usemos como un acompañante, lo usemos como un copiloto, como lo he dicho siempre, no como el piloto que me va a guiar, sino como el copiloto que me va a ayudar a recorrer caminos. El piloto, si en algún momento la IA asume el pilotaje, vamos a estar
graves porque en cualquier momento puede terminar en cualquier parte y nos puede llevar a cualquier puerto y no sabemos con qué intenciones y no sabemos con qué seguridad y no sabemos si anda bien o anda mal. O sea, somos nosotros los humanos los que finalmente determinamos cuál es el camino, los que finalmente determinamos cuál es la decisión frente a un paciente o cuál es la decisión frente a un estudiante. Entonces, esto yo pienso que es invitarlos a que no dejen de repensar, no dejen de preguntarse, no dejen de escudriñar, no dejen de seguir de la mano, indagando, estudiando, profundizando, utilizándola de la mejor manera, pero como les digo, siempre de una forma ética, responsable y transparente. Muy bien. Entonces, con este preámbulo, no sé si alguien quiere como hacer algún aporte. Hay 48 estudiantes, o sea que están faltando como 14. No sé si alguien quiere hacer algún aporte. ¿Algún comentario antes del grupo siguiente? Creo que es el 6 o el 7, no recuerdo bien. O grupo 7 y 8. Si alguien quiere hacer algún aporte, bienvenido, abierta. Hágalo con toda tranquilidad. Si alguien quiere hacer alguna reflexión, hacer alguna pregunta, contestar alguna de las preguntas, bienvenido. Escucho. Cualquiera. Son 48 personas acá. Cualquiera. A mí me gustaría responder la pregunta que nos habla si es, pues la que, se me olvidó. Creo que había una pregunta que decía que si es seguro confiar plenamente en los resultados que arroje la IA sobre diagnóstico. Para mí es importante que como médicos nos apoyemos de estas herramientas, pero nunca dependamos del 100% de ella, porque nuestro juicio clínico siempre va a ser lo más importante al momento Total, de dar un diagnóstico. total. Entonces, o sea, sería como usar las herramientas para que nos ayuden a agilizar el trabajo e incluso ver cosas que nosotros a simple vista como médicos damos por alto o pasamos por alto y no nos damos cuenta que pues con los diseños que se están implementando en las inteligencias artificiales para diagnósticos, se están teniendo parámetros que son estipulados por los mismos médicos especialistas. Entonces, para mí es importante que tengamos en cuenta que el juicio clínico al momento del diagnóstico siempre va a ser Muy bien, Alexia, muy bien. Sí, sí, sí. Acuérdense, siempre preguntarse cómo fue alimentada la IA, con qué algoritmos fue alimentada la IA, con qué datos fue alimentado la IA, de dónde está sacando la información. Por eso es que, de cierta manera, una cosa es yo preguntarle a GPT general y otra cosa es preguntarle a un GPT experto. Ya, ayer salió un estudio, yo creo que se los compartí ahí, ayer o antier, comparando el GastroGPT versus los otros modelos de GPT general, de Claude, creo que Gemini, utilizaban todos, y el GastroGPT fue el, ¿por qué? Porque de cierta manera, cuando yo le mejoro la experticia y no dejo que la IA traiga el dato donde le dé la gana, sino que le digo, mire, estas son las fuentes, estos son las fórmulas, estos son los algoritmos, estos son los datos y estas son las instrucciones, la posibilidad de que le vaya uno mejor aumenta. Y como tú lo dices, finalmente, por eso nunca se le puede dar la responsabilidad a la IA de nada. O sea, si un médico cometió un error porque la IA le dio un mal dato, paila, lleva el bulto. Somos nosotros los que finalmente tomamos la determinación y asumimos la responsabilidad, no la máquina. La máquina copilotea, ayuda,
pero no se cierren como caballo empotrado solo a lo que ellos le dicen. Y se pueden llevar sorpresas, incluso hasta ustedes ya en el campo de los exámenes, en el campo del conocimiento, donde la guía le está dando un resultado y resulta que es un resultado erróneo y la pueden estar embarrando. Mire, yo la utilizo en todos los niveles y le cuento, yo tengo el GPT experto, pero además tengo tengo 1, 2 y a veces hasta 3 IAs que supervisan lo que el otro hace. Y además de eso, está la supervisión humana. Eso para mejorar la precisión de los resultados que estoy obteniendo. A veces estoy haciendo un trabajo, por ejemplo, con GPT Team, pago, la versión paga, el Enterprise creo que se llama, y además de mi participación, pongo a participar a Cloud, pongo a participar a Gemini y hasta pongo a participar a Queen. Y sorpresa las que me llevo. Muy bien, Alexa. No sé si alguien más tiene alguna observación o pasamos al grupo. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Listo, grupo. ¿Quién está listo? Grupo 7 creo que es. Muchachos. Sí, grupo. ¿Carolina? Sí, señor. Listo. El que tenga, por favor, entonces comparta pantalla. Muy bien. Listo. Grupo 7. Listo. Bien pueda. El tiempo Buenas, usted. nosotros somos el grupo 7. Pues la búsqueda de la información la realizamos mediante Perplexity. Utilizamos ChatGPT como para realizar un resumen y tener más entendimiento de los artículos. Y finalmente la presentación se realizó con Gamma. Perfecto. Una revisión de artículos sobre uso de la IA en medicina. Integrantes: Joydy Aragón, Natalia Arellano, María José Bedoya, Karen Bermúdez, Mixi Cabrera, Alexia Rentería, Dylan Loaiza y Valeria Veloz. Bueno, como introducción tenemos que la IA tiene un gran impacto en la mejora de la precisión diagnóstica, la eficiencia y la detección temprana de enfermedades en múltiples áreas como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, neurológicas e infecciosas. Hay técnicas de IA como el Machine Learning, el Deep Learning y las redes neuronales que analizan datos clínicos complejos, imágenes médicas e información multimodal de los pacientes para ofrecer un apoyo diagnóstico preciso y una asistencia a la toma de decisiones clínicas en tiempo real, así como nos dijo el profesor. En cuanto al primer artículo, tenemos que este es un estudio realizado, es de este año, es de Mayo Clinic, por el autor principal fue el doctor neurólogo David Jones, que también está muy inmerso en este mundo de la IA, y es un marco basado en tomografía de emisión de positrones y aprendizaje automático para apoyar la toma de decisiones neurológicas en la enfermedad de Alzheimer y trastornos relacionados, justamente el que está hablando el profesor. Este estudio lo que hace es proponer un marco de apoyo a la decisión clínica basado en imágenes de tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa y Machine Learning para mejorar el diagnóstico diferencial de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, demencia con cuerpos de Lewy, atrofia cortical posterior o también otras variantes de la fase primaria progresiva. En cuanto al método, se incluyeron 3.671 individuos de distintos estudios y pacientes clínicos de Mayo Clinic con diagnósticos confirmados de 9 síndromes neurodegenerativos y controles sin deterioro cognitivo. Lo que se hizo fue desarrollar un modelo llamado State Viewer, que es basado en el algoritmo de K-Nearest Neighbors.
Este algoritmo lo que hace es que cada paciente nuevo se compara con una base de casos con diagnósticos ya conocidos y según a qué grupo se parece más, el sistema lo que hace es sugerir las enfermedades más probables que tenga ese paciente. ¿Mediante qué? Identificación de patrones característicos de metabolismo cerebral en la tomografía. Esto lo que se hizo fue que se probó en un estudio también con radiólogos enfocados en diferenciar la atrofia cortical posterior y la demencia con cuerpos de Lewy. En cuanto a los resultados, tenemos que el modelo detectó 9 fenotipos con alta sensibilidad y una buena área bajo la curva, lo que le confiere mayor precisión. Y en el estudio con los radiólogos, el State Viewer lo que hizo fue aumentar un 3.3 veces la probabilidad de un diagnóstico correcto frente al flujo de trabajo estándar. O sea, lo que hizo fue optimizar el trabajo de los radiólogos. Y pues el modelo mostró la interpretabilidad a través de representaciones gráficas y mapas de activación, lo que favoreció pues la confianza de los usuarios. Aquí tenemos una imagen de cómo se realizaba las representaciones gráficas, donde en la A tenemos que cada bolita, por así decirlo, representa un paciente. Y entonces lo que hace es como que se forman grupos de pacientes con diagnósticos similares que tienen patrones metabólicos cerebrales parecidos. ¿Esto para qué? Para que el modelo lo que hace es separar visualmente las enfermedades neurodegenerativas basándose en la tomografía. En la B lo que encontramos es más que todo como que los subgrupos clínicos que detecta el modelo, pero esta vez se alinean con patologías moleculares reales del cerebro. Por eso vemos que la que dice DLB, que es la amarilla en la imagen, en la parte A, y en la B, la que es naranja, tienen concordancia porque ambas son de los cuerpos de Lewy. Y pues ya en la última hace como que en la C lo que hace es como que mostrar la coincidencia de los patrones desde un ámbito anatómico y funcional. Y pues ya lo que hace es que en conjunto la figura demuestra que el State Viewer es interpretable, clínicamente útil y biológicamente coherente para la predicción de el Alzheimer. En cuanto al tercer artículo, escogimos un artículo que hace análisis histopatológico para el diagnóstico de cáncer. Como ya hemos visto últimamente, es de importancia clínica el uso de estas herramientas para el diagnóstico, especialmente el diagnóstico temprano del cáncer. Entonces, en este artículo, en este artículo nos presenta un marco avanzado de aprendizaje profundo en el que clasifica las imágenes histopatológicas de cáncer de mama e integra redes como AlexNet, Guided Recurrent Unit o GRU, optimizadas mediante el algoritmo de optimización de Hippopotamus. Y el estudio busca mejorar el diagnóstico temprano y la toma de decisiones clínicas mediante un sistema robusto y computacionalmente eficiente. Entonces, ¿cómo se usó la IA para la prueba diagnóstica? Se hizo un proceso en el cual se hacía un preprocesamiento de las imágenes utilizando filtros convolucionales para mejorar la calidad visual y reducir el ruido. Y después emplearon el DenseNet 41 para la extracción de las características espaciales complejas, aprovechando la capacidad y reutilizaron la información y captaron los patrones detallados. Estas características se introducen en el modelo híbrido de AlexNet GRU
donde ALESNET se encarga de la representación espacial y GRU gestiona las dependencias secuenciales ofreciendo una arquitectura más ligera. Entonces, en cuanto a la metodología, se utilizaron... Alexia, estás pasando porque es que estamos como en la primera diapositiva de artículo 2, IA en oncología, cáncer de mama. Sí, no hay más diapositivas sobre eso. Ah, ya. O sea que estás narrando lo que... No lo estás mostrando, ¿no? No, no lo estoy mostrando, estoy narrando lo que hicieron en el artículo. Dale, pues. Entonces, utilizaron dos conjuntos de datos públicos, el BREAC-GIS y el BASH, y aplicaron técnicas de muestreo estratificado. Hubieron funciones de pérdida ponderadas y un aumento de datos para abordar el desequilibrio de clases. El flujo de trabajo también incluyó el preprocesamiento, la extracción de características, la clasificación y optimización. Esto es básicamente lo que han ido haciendo las IAs imagenológicas, que primero reúnen todos los datos, los analizan, ven cada detalle y los clasifican según las características que tenga para así mismo poder implementar la IA para el diagnóstico. En los resultados, hubieron resultados notables, alcanzó una precisión de 99.60% en el conjunto de datos y el sistema demostró una eficiencia computacional con tiempos de entrenamiento razonables y baja latencia en la inferencia, lo que hace viable el uso de la aplicación en la clínica en tiempo real. Y una pregunta que pues es puntual sobre el tema es cómo esto ayuda con el juicio clínico. Entonces, la implementación del modelo ALES-GRU-JOA en el diagnóstico de cáncer de mama nos puede ayudar significativamente en el juicio clínico, ya que nos proporciona esta herramienta que es automatizada y pues tiene una capacidad de clasificar con alta precisión las imágenes histopatológicas. Y este sistema no solo se reduce en el tiempo para el análisis manual por parte de los profesionales, sino que optimiza nuestro trabajo. Muy bien. Bueno, con respecto al artículo número 3, se utilizó modelos predictivos también usados en IA para el abordaje de diabetes, pues en este caso diabetes mellitus tipo 2. Bueno, como sabemos, la diabetes mellitus tipo 2 pues es una epidemia global que causa complicaciones extremadamente graves y costosas, por lo cual en este estudio decidieron utilizar la inteligencia artificial como una solución para abordar la problemática de desarrollo pues, de la diabetes mellitus, por lo cual se utilizó una aplicación de software basada en IA, pues como objeto principal pues diagnosticar bien pues la diabetes mellitus. Para el desarrollo del modelo se utilizaron datos bastante extensos en donde se obtuvieron 800 expedientes de pacientes, de los cuales 160 de los casos se destinaron específicamente para el entrenamiento y la validación de la IA. El estudio implementó y comparó el desempeño de dos algoritmos de Machine Learning para analizar los datos clínicos y biométricos de los pacientes, que fueron el Q-Nurse Neighbor. Lo que hace este algoritmo pues es clasificar un nuevo paciente en función de la mayoría pues de clases dependiendo de, como lo dice, pues sus vecinos, o sea, los casos anteriores, y esto hace que pues su simplicidad y efectividad lo haga más fácil para detectar pues, la enfermedad en sí. Y también se utilizó el Random Forest, que es un modelo bastante robusto y constituye
diferentes tipos como de árboles de decisiones durante pues del entrenamiento para así clasificar quiénes están predispuestos para tener diabetes mellitus tipo 2 o no. Y este enfoque reduce, pues, ayuda a reducir el sobreajuste y pues aumenta la precisión general pues del modelo en sí. Bueno, como resultados principales de este modelo, como el modelo de Niels-Neighbor demostró pues ser una tasa de precisión del 95,5%, indicando que el modelo pues es altamente confiable para identificar tanto los pacientes sanos como aquellos que tenían diabetes. Y por otro lado tenemos el modelo Random Forest, que también muestra un rendimiento sólido con una precisión del 92,16%. Esto sirve para que el modelo permitió identificar tanto factores más relevantes en la predicción como determinó el nivel de glucosa, que era la variable con mayor peso, y por lo tanto es el factor predictivo más significativo de la detención de la enfermedad. Acá no se ven, no lo presentamos, pero ellos hicieron un mapa de correlación de variables, esto con dar una representación visual de los datos, que básicamente consiste en mostrar una tabla con diferentes valores y variaciones de colores y en un contexto para analizar los datos. Y se utilizan para mirar los patrones y detectar relaciones en grandes volúmenes. Esto básicamente se observó una correlación entre un outcome y la variable de la glucosa, que era lo más significativo. ¿Qué tenía en cuenta? O sea, es que no capto qué considera un modelo y qué considera el otro. O sea, ellos utilizaron 800 expedientes, pero qué variables o qué algoritmos tenía cada modelo para que tuviera una precisión tan alta y eso, pues uno dice, pues si tiene la glucosa y tiene de pronto la hemoglobina glicosilada, pues ahí está el diagnóstico con eso, ya con eso se hacen diagnósticos precoces y eso. Pero ¿qué otra cosa describen ellos ahí en lo uno y lo otro? No sé. Pues en sí en el estudio no especifican bien qué otro tipo de, pues se supone que también tenían en cuenta pacientes pues con obesidades o con enfermedades de base que llevaran de pronto a que se diera la diabetes mellitus tipo 2. Pero lo que en sí utilizaron fue la glucosa, porque, y pues los 160 datos que también se utilizaron fueron los específicos que utilizaron pues para el entrenamiento de estos, a pesar de que ya habían utilizado 800 expedientes de otros pacientes, ¿sí? Pero en sí el estudio se basa en diagnosticar la diabetes por medio de la glucosa elevada en cada uno pues de los pacientes que Mándenme el artículo, porfa, ahí al grupo, ¿les parece? Bueno, señor. Gracias, listo. Listo, ahorita el siguiente artículo que tenemos fue un artículo publicado este año en febrero sobre el impacto del apoyo a la decisión de triage basado en inteligencia artificial en la atención de un departamento de emergencias. Entonces, inicialmente, ¿qué fue lo que se evaluó? Lo que quería evaluar este estudio era el impacto que tenía una herramienta asistida por IA en el desempeño del triage y el flujo de pacientes en departamentos de emergencias. Lo que usó para esto entonces fue un sistema de apoyo a la decisión clínica de triage con IA que generaba recomendaciones personalizadas con justificación basada en riesgos previstos por la IA. Se comparó 180 días antes y después de esta intervención que se hizo con el sistema y se hizo en una población de 3 servicios de urgencias, en total 174.648 visitas. Y a modo general identificaba casos críticos y métricas de flujo como los tiempos de atención. Como resultados principales obtuvimos la identificación de pacientes críticos, donde la precisión en la asignación de alta agudeza aumentó del 78 al 83,1%. Y también un impacto en el flujo hospitalario, donde desde el tiempo de llegada hasta la atención inicial disminuyó un 33%, pasando de 12 minutos a 8 minutos. Y ya como conclusiones de este artículo,
pudimos ver que la implementación de un sistema de triage asistido por IA mejoró la precisión y la eficiencia del servicio de urgencias. Entonces, pues tenemos que la colaboración entre la IA y el juicio clínico humano es crucial para optimizar estos resultados, obviamente siempre de la mano del profesional. Venga, devuélvase un momentico a ese artículo también me lo coloca ahí. Mire, hay un problema mayúsculo en salud pública en este momento. Yo diría que en Colombia y en el mundo, más en Colombia en este momento. Hay estudios que hablan ustedes saben que en este momento hay un colapso de los servicios de urgencias del país. Yo tuve la oportunidad de tener un servicio de urgencias cuando tuve la clínica del sur. Y eso que han medido, en algunos estudios de que hablan, hay estudios que dicen que entre el 40 y hasta el 80% de los pacientes de urgencias no son urgencias. Primera acepción. Es decir, que de cada 10 pacientes, entre 4 y 8, esos pacientes no deberían estar en urgencias. Lo segundo es que esto está haciendo de que la gente, hay un desborde dramático de la demanda de servicios de urgencias, y eso está ocasionando otro problema, y es que la tercera parte de las muertes en los hospitales es iatrogenia. Y yo pienso que mucha de la iatrogenia está soportada en una atención, en una demanda desbocada y una atención no adecuada para la mayoría de los pacientes. Yo me sueño, le digo la verdad, yo me sueño cosas como esta, y me sueño en los servicios de urgencias que el triage, de cierta manera, usted pueda tener unas salas con bots, asistidos por bots, y de pronto un humano ahí en medio del bots. Pero yo creo que eso haría que muchísimas de las atenciones se clasifiquen bien, como en este caso que aumentó un poquito la precisión, sobre todo los pacientes que podían ser críticos y que no fueran devueltos o fueran mal atendidos. Disminuiría la iatrogenia, mejoraría la atención, mejoraría los tiempos de atención y haría mucho más óptimo, incluso que existieran sistemas donde la gente, antes de ir a un servicio de urgencias, pudiera conectarse con un bot, y ese bot pudiera clasificar previamente algunas urgencias para que el paciente finalmente no vaya a urgencias. Yo tengo la experiencia, entonces la clínica donde pude constatar eso, donde la mayoría de los pacientes los atendíamos porque ya estaban ahí, y pues a nosotros nos convenía atender, y como dicen, y todo lo que llegara se facturaba, y de malas. Pasa que había un porcentaje de glosa alto de que no pagaban, que porque no era una urgencia, entonces se vuelve un problema el berraco. Y podía bajar la iatrogenia porque sencillamente terminaba atendiéndose realmente el paciente que sí necesitaba una atención de urgencias y una hospitalización o una observación. Es muy interesante, uno de estos estudios de triage y eso, me parece que estamos en mora de empezarnos a apoyar de la inteligencia artificial, y que mucha más gente se pueda atender en menos tiempo, de forma más oportuna, donde usted simplemente en el sitio donde entra hay forma de tomar tensión, hay forma de tomar el pulso, hay forma de tomar la oximetría, hay forma de tomar una glucometría rápidamente, o sea que el bot podría estar asistido con todas las ayudas diagnósticas, y el bot lo que hace es una interpretación de lo que el paciente narra y lo que el paciente ve. Entonces me sueño una cosa así, donde de cada 10 pacientes pues se atienden finalmente el filtro va para que se pasen los 4 o 5 pacientes de cada 10 que al final tienen que ser atendidos y que terminan siendo hospitalizados, y se les puede intervenir precozmente. Eso era lo que quería hacer la observación. La siguiente. Inteligencia artificial en la enfermedad del Parkinson, detección temprana y avances diagnósticos. Este es un artículo de hace un año. Entonces, pues la enfermedad del Parkinson es la segunda patología neurodegenerativa más frecuente a nivel mundial después del Alzheimer, y afecta principalmente a personas mayores de 60 años
se caracteriza por la degeneración de las neuronas dopaminérgicas y pues su diagnóstico suele realizarse en etapas tardías cuando ya existe un daño neuronal avanzado, lo cual limita la eficacia de los tratamientos y reduce la posibilidad de intervención por el curso de la enfermedad. Ante esta problemática, pues la inteligencia artificial surge como una herramienta innovadora con gran potencial para transformar el diagnóstico y el manejo del Parkinson. En los métodos pues se utiliza el Machine Learning, en el cual se ha aplicado el análisis de voz, la escritura y la marcha. La voz pues detecta alteraciones sutiles del tono, ritmo y pronunciación que aparece antes de los síntomas motores. En la escritura, algoritmos que identifican temblores o cambios en la presión, velocidad y de escritura. La marcha y la postura, sensores smartphone que analizan la forma de caminar y el equilibrio. También se utiliza el Deep Learning, que utiliza redes neuronales profundas como convolucional y recurrente. Analiza imágenes, funciona detectando bordes, texturas y formas y estructuras. En el recurrente, maneja datos secuenciales o temporales, actividad cerebral en distintas fases o evolución de una enfermedad. También está pues la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones que analiza la función del cerebro. La tomografía computarizada por emisión de fotón único evalúa el flujo sanguíneo y el metabolismo cerebral. Pues en los dispositivos, ya dije, pues los smartphones, los relojes inteligentes y cámaras que registran de manera continua pues la marcha, la motricidad fina y la coordinación. En los resultados, pues la detección temprana de la enfermedad, alteraciones en el tono de voz, la entonación y la fluidez de la fluidez como estos pacientes se comunican. Y pues que estas sillas pues lo detectan y pues obviamente los médicos no lo pueden identificar. Daños neuronales que analizan los patrones respiratorios durante el sueño y predecir con gran pues el riesgo de Parkinson, por lo que ofrece biomarcador no invasivo y es accesible. La escritura y la motricidad fina, la IA identificó microtemblores e irregularidades en la precisión y velocidad de escritura, cambios impredecibles para el ojo humano. La precisión diagnóstica fue superior al método clínico tradicional entre un 90 y el 96%. Buenísimo. Eso, Doc. Sí, el artículo 6. En el artículo número 6 encontramos que en este estudio lo que hicieron fue la predicción de las estructuras de las proteínas, específicamente mediante modelos de Deep Learning, con una alta utilidad en lo que vemos hoy en día en la farmacología, adaptado a todos los medicamentos biológicos. Entonces tenemos que este artículo fue publicado el 3 de abril de este año, es de acceso abierto y la revista donde fue publicado fue Frontiers in Pharmacology. Los objetivos de este artículo fue revisar la profundidad del estado del arte en la predicción de la estructura de proteínas mediante el Deep Learning, abordando las bases biológicas de la estructura proteica, métodos tradicionales como el TBM, el TFM y el AB Initio, bases de datos disponibles para el entrenamiento y la validación, y modelos de Deep Learning aplicados como el DNN, el CNN, el RNN, el GNN y Transformers, que son modelos de difusión. Estos justamente como enfocados en unas plataformas que son las más recientes, como el AlphaFold 2, el AlphaFold 3, el Rose TTA Fold y el ESMF Fold. La metodología de este artículo fue una revisión narrativa no sistemática con selección de la literatura clave entre los años 2000 y 2024 sobre la predicción estructural proteica y el Deep Learning, un análisis comparativo de los dos modelos de IA de bases de datos y benchmark CASP14 y CASP15, y hicieron una clasificación de los métodos de predicción en 3 categorías. Como lo mencioné anteriormente, el TBM, que es el Template Based Modeling, el TFM, que es el Template Free Modeling, y el AB Initio, que es básicamente como una nueva estructuración físico-química sin datos previos.
Eh, la clasificación de la calidad del artículo es actual y relevante, tiene una muy alta calidad en la metodología y una buena revisión profunda, aunque no fue sistemática. Y como resumen general del artículo, es una revisión actualizada de alta calidad sobre cómo el Deep Learning está revolucionando la predicción de las estructuras proteicas, especialmente en las aplicaciones biomédicas y farmacológicas. Presenta una síntesis clara de los métodos clásicos de las bases de datos y los modelos de IA más avanzados como AlphaFold 3 y el ESM-Fold, destacando tantos logros como limitaciones y las nuevas líneas de investigación futuras. Bueno, ahora como último artículo tenemos la inteligencia artificial para el diagnóstico precoz de enfermedades en la retina. Bueno, para empezar, este artículo revisa el papel de la inteligencia artificial en el diagnóstico temprano de las enfermedades en retina. Explica también cómo el Machine Learning y el Deep Learning aplicados en imágenes como la fotografía en fondo de ojo permiten detectar alteraciones con gran sensibilidad, además de su especificidad. Destaca su utilidad en patologías como la retinopatía diabética, la degeneración macular relacionada con la edad y la retinopatía del prematuro. También en el artículo pues resalta que la IA no reemplaza al médico, sino que complementa su labor para mejorar un pronóstico visual y también optimizar los recursos de la salud. Y pues también este artículo llegará a zonas donde la medicina no es tan posible, como zonas muy alejadas. Bueno, pues para empezar, en su método utiliza que es una revisión narrativa. Este artículo, perdón, es del año pasado, del marzo. Se hizo una búsqueda en las bases de PubMed, utilizaron términos relacionados como la inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, combinados con enfermedades de la retinopatía. También en oclusión venosa de retina, retinopatía hipertensiva, retinitis pigmentosa, entre otras. Se aplicaron también operadores booleanos como AND, OR o NOT para ampliar y restringir resultados. También se limitaron los estudios a idiomas en inglés. Los títulos y resumen fueron revisados manualmente y como vemos acá en la diapositiva, utilizaron estas IAs. Empecemos como la ICE-R, que es un tipo de dispositivo médico de clase 2 basado en IA, que utiliza la fotografía de retina, incluso pues desde un celular, desde un smartphone. La función determina si requiere la derivación y su rendimiento tanto en sensibilidad como especificidad son altos, como el 91.7. Buenísimo. Tenemos también el RedMarker, que es Portugal, es un tipo de software de IA clase 2, utiliza fotografías de retina seriadas. La función es detectar la progresión, como pues un ejemplo, nuevos microaneurismas. En su sensibilidad es del 85% en retinopatía diabética y el 97.9% en la proliferativa. En valor diferencial permite el seguimiento longitudinal, no solo un diagnóstico puntual. Y tenemos la primera, que es un tipo de sistema de IA aprobado por la FDA, que es de los Estados Unidos. Utiliza fotografías de fondo de retina en color. Su función es detectar biomarcadores como microaneurismas, hemorragias, lesiones vasculares, y su rendimiento en sensibilidad es del 87.2 y en la especificidad es del 90.9. Su uso decide si el paciente debe ser remitido al oftalmólogo o solo controlado cada año. Como resultados tenemos que Como resultados tenemos que la revisión encontró múltiples aplicaciones exitosas de IA en diagnóstico y seguimiento de enfermedades retinianas. Por lo cual, pues en resumen,
La IA muestra un rendimiento del diagnóstico muy alto, con una alta sensibilidad y especificidad, con una exactitud en promedio de más del 85 al 95% en la mayoría de las enfermedades, siendo comparable o superior con la evaluación humana, especialmente en el cribado temprano y predicción de la progresión. Por último, tenemos un caso donde fue aplicado este modelo, que es un caso clínico de retinopatía diabética detectada con IA en la zona rural. Tenemos un paciente masculino de 55 años de edad, ocupación agricultor, de café en la zona rural de Nariño, Colombia. Sus antecedentes son diabetes mellitus tipo 2 desde hace 12 años, hipertensión arterial controlada, última consulta médica hace 2 años. Síntomas actuales, tenemos visión borrosa, ocasional en las tardes, dificultad para leer cerca, pero se lo atribuye a la edad. Niega dolor ocular o pérdida súbita de la visión. En el contexto de la atención tenemos que es una vereda donde no, pues no es fácil acceder a una revisión médica y pues menos a un oftalmólogo porque vive 6 horas de su localidad. Un programa de telemedicina, pues para el mismo control, decide hacer una visita a la zona rural. Llevan una cámara portátil de fondo de ojo acoplada a un celular, conexión de software a EyeSart o RedMasker, validado para tamizaje de retinopatía diabética. El procedimiento es el siguiente: toma de imágenes, se capacita una enfermera para que utilice el dispositivo y pues toma una fotografía de la retina de ambos ojos del paciente. Además de que es algo bueno porque no requiere dilatación de pupila, pues la cámara lo detecta. El análisis con IA, la fotografía se recarga automáticamente en la aplicación de EyeSart. En menos de un minuto el software emite un reporte, además de que es fácil, accesible, pues también es muy rápido. La retinopatía diabética referenciable detectada derivará al oftalmólogo en las próximas semanas. Eso es lo que saca el reporte de la IA. Además, el complemento del RedMasker es el sistema compara la foto actual con la tomada en la visita el año pasado, ya que el paciente pues proporcionaba estas fotos. Detecta un aumento en el número de microaneurismas indicando la progresión, por lo cual hace una interpretación clínica que es: el paciente tiene hallazgos de retinopatía diabética no proliferativa moderada en riesgo de progresar. Aunque no tiene síntomas graves aún, necesita valoración oftalmológica pronta para posible tratamiento con láser. Por lo cual, pues se decide que la enfermera rural imprime y todo eso y se coordina con el programa de referencia municipal para agendar una cita en el hospital regional en un plazo menor a 2 meses. El paciente recibe educación, mejora el control glucémico, mantener la presión arterial en metas, evitar el abandono de controles médicos. Ahora, el impacto de la IA en este contexto. Primero, la accesibilidad del paciente debido a que no necesita un oftalmólogo en su vereda, basta con la cámara portátil y pues el software de la IA implementada. Simplicidad porque debido a que la enfermera no debe interpretar la imagen, solo tomar la foto y el software da el resultado en lenguaje claro, que necesita remisión o control. Además de prevención, se detecta una enfermedad antes de que el paciente quede pues ciego, lo que históricamente ocurriría por falta de acceso a especialistas. Y ya, ese sería nuestro... Muy bien. ¿Saben cuánto vale? Mire, menos del 20% de los pacientes diabéticos, por ejemplo, acceden a un oftalmólogo. O sea, ¿sabe cuánto va a resolver este tema? Problemas en los pacientes, incluso en pacientes, uno dice, eso es zona rural, no. Le pongo un ejemplo, los pacientes de Rexsalud. En Rexsalud yo fui el coordinador de riesgo cardiovascular y logramos tener un buen programa. Menos del 20% de los pacientes terminaban siendo valorados por el oftalmólogo porque sencillamente no había manera de acceder al oftalmólogo. Yo me imagino
esto mismo, una cámara retiniana, un software, y mirando cuáles pacientes finalmente se tenían que derivar ya a la consulta especializada. Les pregunto, ¿saben cuánto vale una cámara retiniana que ya la sacaron los hindúes a precios muy económicos? O sea, el precio de una cámara retiniana producida por un hindú y casi que colocada aquí en Colombia, no vale más de $1 millón. Entonces, ¿se imaginan una cámara retiniana pegada a un celular y con un software de inteligencia artificial como uno de estos 3 software, haciendo diagnósticos y sabiendo cuáles de los pacientes definitivamente necesitaban ir para que al oftalmólogo para hacer fotocoagulación o hacerle láser o hacerle lo que le tuvieran que hacer para recuperarle la visión a un paciente o evitar que de pronto la retinopatía pasara de fase preproliferativa a fase proliferativa. Eso es impresionante, muchachos. O sea, los beneficios que esto va a tener para la salud son impresionantes. Muy bien, grupo. Yo creo que hicieron más del trabajo que se les había pedido. El problema es que el grupo 8 no les quedó tiempo. Yo les voy a pedir al grupo 8, con el cual abrimos el otro lunes. O sea que el 8 va a ser uno de los grupos que va a presentar, para que presenten lo que nos tenían para hoy, porque pues hacerlo aquí como a la carrera no vale la pena. Y yo, de paso, de pronto en la siguiente vez les presento 1 o 2 herramientas de inteligencia artificial que podría ser Napkins y podría ser el Notebook LM, no sé, ahí van mirando qué otra cosa les presento. Bien, muchachos, no sé, ¿alguna pregunta, alguna observación? Muy interesante todo esto. Acuérdense que aprovechen herramientas de inteligencia artificial. Cuando, por ejemplo, esos 7 artículos, hubiéramos podido utilizar una herramienta que nos permitiera interactuar con los 7 artículos. Entonces, en una siguiente vez, de pronto, un grupo nos muestra cómo podemos coger 7 artículos y utilizar una herramienta como Notebook LM de Google, y cómo interactuar con una sola herramienta, haciendo que nos muestre un panorama de los 7 artículos. Eso sería como más o menos en una siguiente vez, ¿cómo lo podemos hacer? Podría incluso hacerlo el grupo 8, que tiene no sé cuántos artículos tenga, pero utiliza una herramienta que sea capaz de sintetizar, de interactuar y de ponerlos a hablar entre ellos. No sé si alguien quiere decir algo o cerramos acá para que presenten el quiz. ¿Listo? Entonces ahí les queda el quiz para que entren, que ya debe estar abierto. Una feliz noche y espero que hayan disfrutado este rato. ¿Listo? Hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien. Muchas bendiciones. Hasta luego. Que estén bien.